En el año 68 después de Cristo, las calles de Roma no se tiñeron con sangre enemiga, sino con la de sus propios hijos. Miles de soldados romanos fueron masacrados, no por bárbaros, sino por orden directa de su nuevo emperador, Galba, por el simple hecho de exigir lo que se les había prometido. Este acto de brutalidad autoinfligida expone la paradoja más profunda del poder romano. Su invencible ejército, el constructor de imperios, era también su amenaza más persistente. ¿Cómo podía la fuerza más leal del mundo volverse tan a menudo contra sus amos? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en un único evento, sino que está tejida a lo largo de siglos de campañas, promesas rotas y la siempre frágil relación entre el hombre que da las órdenes y los hombres que mueren por ellas. Para entender esta fractura fundamental, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que los emperadores gobernaran el mundo, a una época en que la república misma se vio al borde del colapso por la ira de sus propios legionarios. Nuestra crónica comienza en el año 342 a.C., durante la Primera Guerra Samnita, un conflicto que pondría a prueba la resistencia de la joven república. Roma había enviado a una de sus legiones para proteger la ciudad de Capua, un aliado crucial en la campaña, de las incursiones de los samnitas. Los soldados, curtidos en batallas y acostumbrados a la dura vida del campamento, se encontraron de repente guarnecidos en una de las ciudades más ricas y lujosas de Italia. El vino fluía con más libertad que el agua, la comida era abundante, y las comodidades de la vida urbana contrastaban brutalmente con la disciplina espartana de la vida militar. Poco a poco, el veneno del confort comenzó a infectar la moral de la tropa. Los hombres empezaron a murmurar en los cuarteles y las tabernas, no sobre estrategia militar, sino sobre la riqueza que los rodeaba. ¿Por qué luchar por Roma y volver a sus pequeñas granjas y deudas, cuando podían tomar esta ciudad opulenta para sí mismos? La idea, una vez sembrada, creció como una mala hierba, y pronto una conspiración en toda regla estaba en marcha para masacrar a la élite de Capua y apoderarse de sus fortunas. El plan era audaz, traicionero, y una abominación a todo lo que representaba la disciplina romana. El cónsul en el campo, Cayo Marcio Rutilo, no era un necio. A través de su red de informantes y su aguda observación, percibió el creciente descontento y el peligroso cambio en la actitud de sus hombres. Un enfrentamiento directo habría sido un desastre, una guerra civil dentro de una guerra exterior. Por ello, optó por una estrategia más sutil. Comenzó a desmantelar la guarnición pieza por pieza, otorgando permisos a pequeños grupos de soldados, enviando a otros a misiones distantes o transfiriendo cohortes a otros frentes con pretextos plausibles. Su intención era dispersar a los conspiradores antes de que pudieran actuar, disolviendo la rebelión sin derramamiento de sangre. Sin embargo, los soldados no tardaron en darse cuenta del patrón. El pánico se apoderó de ellos. Interpretaron la estrategia de Rutilo no como una medida preventiva, sino como el preludio de un castigo severo. El miedo se convirtió en ira, y la conspiración latente estalló en un motín abierto. Los soldados se negaron a obedecer las órdenes, se agruparon y formaron un ejército rebelde de casi 20,000 hombres, incluso tomando prisioneros para aumentar sus filas. Eligieron como líder a un expatricio llamado Tito Quincio, un militar retirado que vivía en el exilio y que aceptó a regañadientes el mando. Con su nuevo general al frente, el ejército amotinado hizo lo impensable: marchó sobre Roma. La noticia cayó como una piedra en el Senado, que reaccionó con la medida más extrema de la República. Nombró a un dictador, Marco Valerio Corvo, un héroe de guerra respetado, para que se enfrentara a la crisis. El escenario estaba preparado para una batalla fratricida a las puertas de la ciudad. Pero Corvo, al igual que Rutilo, comprendió que la fuerza bruta solo generaría más odio. En lugar de desplegar sus legiones para la batalla, avanzó solo hacia el campamento rebelde y pidió parlamentar. Les habló no como un dictador a traidores,
sino como un viejo camarada. Les recordó las victorias que habían compartido, el sudor y la sangre derramados juntos por la gloria de Roma. Apeló a su honor, a sus familias y a su condición de ciudadanos romanos. Les aseguró que no habría castigos, que sus quejas, especialmente las relacionadas con las deudas agobiantes, serían escuchadas. Su discurso, lleno de sinceridad y respeto, desarmó a los amotinados. La ira se disipó, reemplazada por la vergüenza y el alivio. El Senado, siguiendo el consejo de Corbo, emitió un perdón general y aprobó leyes para aliviar las deudas de los soldados. Así, la primera gran revuelta de nuestra lista terminó sin guerra civil, demostrando que a veces la palabra de un líder sabio era más poderosa que su espada. Sin embargo, no todos los comandantes romanos poseían la sabiduría de Corbo. Siglos más tarde, en la lejana Hispania, otro tipo de motín estallaría, uno nacido no de la codicia o el miedo a un castigo, sino del orgullo herido y la humillación. El protagonista de esta historia fue Servio Sulpicio Galba, un comandante de la República tardía y ancestro del futuro emperador del mismo nombre, conocido por su severidad y su ego frágil. La disciplina en el campamento era férrea, pero el humor de los soldados, a menudo crudo y mordaz, era una válvula de escape necesaria en la dura vida de la frontera. Galba se enteró de que su caballería, la élite de su ejército, había estado haciendo bromas groseras a sus expensas, ridiculizando su postura, su forma de hablar o alguna decisión táctica. Para un hombre de su temperamento, esto no era una simple chanza, sino una afrenta intolerable a su autoridad y a su honor personal. Su orgullo, claramente herido, exigía una retribución, y decidió que ésta sería pública y humillante. Galba convocó a los tribunos de la caballería y con una voz cargada de fría furia, les asignó una nueva misión. No se trataba de una incursión en territorio enemigo, ni de una patrulla de reconocimiento. Les ordenó que llevaran a sus hombres a una colina cercana, un lugar notoriamente conocido por estar infestado de guerrilleros lusitanos, con el único propósito de recoger leña. La orden era absurda en su núcleo. La leña era abundante en zonas más seguras, y la tarea en sí era trabajo de auxiliares o sirvientes, no de la orgullosa caballería romana. Era una misión inútil y peligrosa, diseñada no para un fin militar, sino para degradar a sus hombres, para hacerles sentir el peso de su disgusto. La noticia de la orden se extendió por el campamento como la pólvora. La reacción fue instantánea. Los jinetes se sintieron indignados, su honor profesional pisoteado por el capricho de un general vengativo. Pero lo que sucedió a continuación fue una notable demostración de solidaridad militar. Los legionarios de infantería, al escuchar sobre la misión suicida, no se burlaron de la desgracia de la caballería. En cambio, sintieron la injusticia como propia. De forma espontánea, cientos, y luego miles, de soldados de infantería se ofrecieron como voluntarios para acompañar a la caballería a la colina. Su objetivo no era recoger leña, sino formar un perímetro de seguridad, un escudo humano para proteger a sus camaradas mientras realizaban la humillante tarea. Se desplegaron en formación de batalla en las laderas de la colina, con los escudos en alto y los pila listos, disuadiendo cualquier posible emboscada enemiga. El enemigo, al ver tal despliegue de fuerza, no se atrevió a atacar. Los jinetes recogieron la leña bajo la mirada protectora de sus compañeros de armas. Este acto de ayuda voluntaria forjó un poderoso vínculo de solidaridad entre las diferentes ramas del ejército, pero también intensificó la rabia colectiva contra Galba, cuya desproporcionada reacción había puesto en peligro a sus hombres, y unido a todo el ejército en su contra. Cuando la extraña procesión regresó al campamento al atardecer, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Los soldados habían cumplido la orden, pero no iban a dejar que el asunto terminara ahí. En un gesto de desafío deliberado y espectacular, marcharon directamente hacia la tienda del pretorio.
el cuartel general de Galba. Allí, en lugar de depositar la leña en los almacenes, la apilaron metódicamente alrededor de la tienda del comandante, creando una pira gigantesca. Luego, mientras Galba observaba desde dentro, atónito e impotente, prendieron fuego a la pila. Las llamas se elevaron hacia el cielo nocturno, consumiendo la tienda de su comandante en un acto simbólico de rebelión. No lo atacaron físicamente, pero el mensaje era inequívoco. Su autoridad, como su tienda, había sido reducida a cenizas por el fuego de su propia arrogancia. La República Romana se desangraba en una serie de guerras civiles cada vez más destructivas, y la lealtad de las legiones se había convertido en una mercancía, ofrecida no a Roma, sino al general que prometiera las mayores recompensas. En este turbulento escenario, la muerte del legendario Cayo Mario en el 86 a.C., pocos días después de asumir su 7º consulado, dejó un vacío de poder catastrófico en la facción popular. Su aliado y sucesor, Lucio Cornelio Cinna, intentó mantener las riendas del gobierno, pero carecía del carisma de mártir, y sobre todo, de su genio militar. Cinna era un político, no un general amado por sus tropas, y su control sobre las legiones era, en el mejor de los casos, tenue. La posición de su facción comenzó a debilitarse, mientras en el horizonte oriental, otra figura formidable, Lucio Cornelio Sula, consolidaba su poder y preparaba su regreso. 2 años después de la muerte de Mario, en el 84 a.C., Cinna se encontraba en el norte de Italia, intentando organizar un ejército para enfrentarse a la inevitable invasión de Sula. Las tropas que reunió eran una mezcla heterogénea, veteranos que habían luchado bajo el estandarte de Mario y nuevos reclutas, muchos de ellos coaccionados para el servicio. El resentimiento hervía a fuego lento en los campamentos. Los soldados estaban cansados de las interminables campañas, de las promesas de tierras y dinero que nunca se materializaban por completo, y sobre todo, sentían la ausencia de un líder fuerte y carismático que los inspirara. Mario había sido uno de ellos, un hombre que entendía sus penurias y luchaba por sus derechos. Cinna, en cambio, era visto como un aristócrata distante que los utilizaba como peones en su juego de poder. Sin la figura unificadora de Mario, la lealtad que los soldados sentían hacia el comando popular se evaporó. El descontento se convirtió en un motín abierto. Durante un tumultuoso levantamiento en el campamento, Cinna intentó imponer su autoridad, pero sus palabras se perdieron en el clamor de la multitud enfurecida. En el caos que siguió, fue rodeado y asesinado por sus propios hombres, la misma gente que debía protegerlo. La rebelión y el asesinato de Cinna no fueron solo un motín. Fueron el golpe de gracia para la facción popular. El levantamiento expuso las profundas divisiones internas y la falta de un liderazgo cohesivo que plagaban al partido. Mientras los populares se sumían en el caos, luchando entre sí por los restos del poder, Sula, que había concluido victoriosamente su campaña contra Mitrídates en el este, vio su oportunidad de oro. Con un ejército de veteranos experimentados, endurecidos por años de combate y fanáticamente leales a su persona, desembarcó en Italia en el 83 a.C. Marchó sobre Roma sin encontrar una oposición unificada y eficaz. Sus principales oponentes estaban muertos o desacreditados, y el ejército que debía defender la capital estaba desmoralizado y sin un líder claro. El motín contra Cinna, nacido de la frustración y la falta de liderazgo, había allanado inadvertidamente el camino para el regreso del partido Optimate y la brutal dictadura de Sula. Pero si hubo un general que entendió la psicología del soldado romano mejor que nadie, ese fue Julio César. Sin embargo, ni siquiera él fue inmune a la ira de sus propias legiones. Durante la guerra civil contra Pompeyo, tras la aplastante victoria en Farsalos en el 48 a.C., las legiones veteranas de César esperaban, con razón, su recompensa.
Habían luchado, sangrado y conquistado para él a lo largo de una década, desde la Galia hasta Grecia. Ahora exigían su paga, las tierras prometidas y, para muchos, el tan esperado licenciamiento. Pero César, en lugar de regresar a Italia para satisfacer sus demandas, se vio envuelto en los asuntos dinásticos de Egipto, apoyando a Cleopatra y asegurando el vital suministro de grano para Roma. Mientras César estaba en Alejandría, sus legiones en Italia esperaban, y su paciencia se agotaba día a día. Las noticias de Egipto eran escasas, los pagos se retrasaban, y la insatisfacción comenzó a fermentar. El descontento, que había comenzado como un murmullo, se convirtió en un rugido. Las legiones veteranas, las más condecoradas y leales, se declararon en motín abierto, negándose a obedecer a los lugartenientes de César. La situación se volvió tan grave que César, al enterarse, envió a su pretor, el historiador Salustio, para intentar apaciguar a los soldados. Fue una mala elección. Salustio, más un hombre de letras que de acción, fue recibido con desprecio y hostilidad, y apenas logró escapar con vida del campamento rebelde. La revuelta estaba fuera de control. César se vio obligado a dejar Egipto y regresar a Roma en el 47 a.C. A pesar de tomar precauciones y rodearse de una guardia leal, sabía que la situación requería no la fuerza, sino su particular genio para la manipulación. Se dirigió sin miedo al campamento de los amotinados, un mar de rostros hoscos y armas en alto. Subió a una tribuna y con una calma escalofriante, simplemente preguntó: ¿cuáles son vuestras quejas? Envalentonados por su aparente sumisión, los soldados gritaron sus demandas, la principal de las cuales era ser licenciados inmediatamente, creyendo que esta era su mayor baza. César los necesitaba para su planeada campaña en África contra los restos del partido pompeyano. Aquí fue donde César demostró su maestría. En lugar de discutir o prometer, miró a la multitud y con una voz clara y firme, respondió: «Vuestra exigencia es justa. Os concedo el licenciamiento. Sois libres de iros». Hubo un silencio atónito. Pero César no había terminado. Después de una pausa calculada, comenzó su siguiente frase con una sola palabra que lo cambió todo: ciudadanos. Al llamarlos quirites, ciudadanos, en lugar de comilitones, camaradas, César rompió unilateralmente el vínculo sagrado entre un general y sus soldados. En un instante, dejaron de ser sus heroicos veteranos para convertirse en simples civiles. Continuó, diciéndoles que recibirían sus recompensas cuando él regresara victorioso de África con otras legiones. La jugada psicológica fue devastadora. El orgullo de los veteranos, su identidad como los soldados invencibles de César, se hizo añicos. La idea de que César ganara la guerra sin ellos, de que otros se llevaran la gloria final, era una humillación insoportable. El motín se derrumbó. Los mismos hombres que momentos antes lo desafiaban, ahora lloraban, le suplicaban que los aceptara de nuevo, que los llamara camaradas una vez más. César, fingiendo reticencia, se negó al principio, aumentando su desesperación. Finalmente, cedió a sus súplicas, pero con una condición: los cabecillas de la revuelta serían identificados, y aunque perdonados, se les asignarían las posiciones más peligrosas en las futuras batallas, como forma de expiación. Así, con una sola palabra, César no solo sofocó un motín, sino que reforzó la lealtad de sus hombres, quienes volvieron a servirle con una devoción renovada, mientras los líderes rebeldes marchaban hacia una muerte casi segura en el frente de batalla. La muerte de César en los idus de marzo del 44 a.C. no trajo la paz, sino una nueva y aún más sangrienta ronda de guerras civiles. Sus herederos políticos, Marco Antonio y su sobrino nieto y hijo adoptivo, Octaviano, formaron junto a Lépido el segundo triunvirato,
una alianza inestable forjada para vengar al dictador asesinado y eliminar a sus enemigos. Sin embargo, una vez que los asesinos de César fueron derrotados en Filipos, la rivalidad latente entre Antonio y Octaviano no tardó en salir a la superficie. La tensión llegó a un punto crítico en el año 40 a.C. Marco Antonio, que había establecido su base de poder en el este y comenzado su famosa relación con Cleopatra, reina de Egipto, vio con creciente alarma cómo el joven y astuto Octaviano consolidaba su poder en Italia. Percibiendo que el enfrentamiento era inevitable, Antonio decidió tomar la iniciativa. Reunió un gran ejército y zarpó hacia Italia, sitiando el estratégico puerto de Brundisium, la actual Brindisi. Octaviano movilizó a sus propias legiones para hacer frente a la amenaza. El espectro de otra guerra civil, esta vez entre los propios herederos de César, se cernía sobre una Roma exhausta. El conflicto parecía inminente, y la República se preparaba para otra carnicería. Pero entonces, ocurrió algo completamente inesperado. Un evento que demostró que el poder de los generales no era absoluto. Los verdaderos árbitros del destino de Roma eran, una vez más, los propios soldados. En ambos ejércitos, los centuriones, los oficiales no comisionados que formaban la columna vertebral de las legiones, comenzaron a hablar entre ellos. Eran hombres veteranos, pragmáticos y, sobre todo, imbuidos de una profunda lealtad al legado de Julio César. Para ellos, una guerra entre Antonio y Octaviano era un sacrilegio, una traición a la memoria del hombre por el que habían luchado. No veían sentido en matarse entre hermanos de armas por la ambición de dos hombres que se disputaban el manto de su amado general. La iniciativa partió de ellos. Los centuriones de ambos bandos se negaron a dar la orden de ataque e influyeron en sus hombres para que hicieran lo mismo. Cuando los generales se preparaban para la batalla, se encontraron con una pared de desobediencia pasiva. Las legiones no lucharían. El impasse era total. La guerra se había vuelto inviable no por una decisión política, sino por la voluntad colectiva de los soldados. Forzados por sus propias tropas, Antonio y Octaviano no tuvieron más remedio que dejar de lado las armas y sentarse a negociar. El resultado fue el Tratado de Brundisium, un acuerdo que temporalmente ponía fin a las hostilidades y volvía a repartir los territorios del mundo romano entre los triunviros. Para sellar el pacto, Antonio incluso se casó con Octavia, la hermana de Octaviano. Este motín fue un momento decisivo, una clara demostración de que los ejércitos romanos no eran meros instrumentos, sino actores políticos con voluntad propia. El apoyo de las tropas era el pilar fundamental sobre el que se sustentaba el poder de cualquier general. La paz forzada por los centuriones fue, como muchas paces romanas, efímera. Las tensiones resurgirían y culminarían años más tarde en la batalla naval de Accio en el 31 a.C., donde Octaviano finalmente derrotaría a Antonio y Cleopatra, consolidando su poder como el primer emperador de Roma, Augusto. Pero la revuelta de los centuriones en Brundisium retrasó esa confrontación inevitable y dejó una lección imborrable. En la política de Roma, la última palabra a menudo la tenían las legiones. Con el advenimiento del imperio bajo Augusto y su sucesor Tiberio, uno podría pensar que la disciplina se había restaurado por completo. Sin embargo, la enfermedad del motín persistía, especialmente en las fronteras lejanas y hostiles. En el año 14 después de Cristo, la noticia de la muerte del divino Augusto llegó a los campamentos de la frontera germánica. El emperador, que había gobernado durante más de 40 años, era una figura casi mítica, y su muerte creó una atmósfera de incertidumbre y descontento. En la región de Germania Inferior, este descontento encontró un terreno fértil. Las legiones allí estacionadas, bajo el mando de Aulo Cecina, llevaban años soportando condiciones miserables. Un servicio que se extendía mucho más allá de los 20 años estipulados. Una paga miserable
y el abuso sistemático por parte de muchos centuriones, que extorsionaban a sus propios hombres. La muerte de Augusto fue la chispa que incendió la pradera. La disciplina se desintegró. Las legiones se declararon en rebelión, liberaron a los prisioneros del campamento, expulsaron a sus tribunos, y en un acto de venganza, apresaron a los centuriones más odiados, a quienes azotaron brutalmente, a veces hasta la muerte. El general en jefe de la frontera del Rin era el joven y popular Germánico, sobrino e hijo adoptivo del nuevo emperador Tiberio. Germánico, que se encontraba en la Galia, fue llamado de urgencia para sofocar la rebelión, y se encontró con un ejército en estado de caos absoluto. Los soldados lo recibieron con una mezcla de respeto y desafío. Le expusieron sus quejas, exigiendo el licenciamiento para los veteranos y una mejor paga para todos. En un giro sorprendente, algunos incluso le sugirieron que se aprovechara de la situación y marchara sobre Roma para proclamarse emperador, una propuesta traicionera que Germánico rechazó horrorizado. En un intento desesperado por restaurar el orden, el joven general recurrió al drama. Desenvainó su espada y amenazó con suicidarse allí mismo si no volvían a la obediencia, gritando que prefería morir a traicionar a su emperador. Pero la situación había ido demasiado lejos. En lugar de retroceder, algunos de los soldados más audaces le ofrecieron sus propias espadas, más afiladas, para que cumpliera su amenaza, una muestra escalofriante de hasta qué punto se había roto la autoridad. Viendo que el teatro no funcionaba, Germánico recurrió al engaño. Falsificó una carta de Tiberio, prometiendo que todas sus demandas serían atendidas. Esto trajo una calma temporal. Pero cuando los verdaderos enviados del Senado llegaron y la falsificación fue descubierta, la revuelta amenazó con estallar de nuevo, esta vez con más violencia. En ese momento, acorralado y sin opciones, Germánico jugó su última y más desgarradora carta. Hizo un emotivo discurso, no como general, sino como esposo y padre. Con lágrimas en los ojos, pidió a los soldados que, si no por lealtad a Roma, al menos por compasión, permitieran que su familia abandonara el campamento de forma segura, antes de que se mataran entre ellos. Hizo traer a su esposa, Agripina la mayor, una mujer venerada por las tropas, y a su hijo pequeño, Cayo, a quien los soldados apodaban cariñosamente Calígula, Botitas, por el calzado militar en miniatura que solía llevar. La imagen de la noble mujer y el niño inocente preparándose para huir de la furia de las propias legiones de Roma fue un golpe emocional devastador. El orgullo de los soldados se convirtió en vergüenza. El estruendo de la rebelión fue reemplazado por sollozos. Se agolparon alrededor de su general, suplicándole que detuviera la partida de su familia, jurando que no les harían daño y que volverían al orden. El motín se había roto. Germánico, habiendo recuperado el control, actuó con una mezcla de clemencia y astucia. Permitió que los propios soldados juzgaran y ejecutaran a los cabecillas de la revuelta, canalizando su recién recuperada lealtad en un acto de purga interna. Luego, implementó algunas de las concesiones prometidas, licenciando a los veteranos más antiguos. Para sellar la paz, distribuyó generosamente dinero de su propio bolsillo y de los fondos imperiales, incluso a las legiones que no se habían amotinado, para reforzar la lealtad en toda la frontera. La revuelta en Germania fue una de las más peligrosas en la historia del imperio, y solo fue sofocada por la desesperada apelación emocional de un general que entendió que, a veces, los lazos familiares podían ser más fuertes que la disciplina militar. Y así, nuestra crónica de lealtades rotas nos lleva de vuelta a donde empezamos, a Roma y al fatídico año 68 después de Cristo. El reinado de Nerón había terminado en suicidio, y el Senado había aclamado como nuevo emperador a Servio Sulpicio Galba, el gobernador de Hispania, un anciano de reputación austera y disciplinada.
En octubre de ese año, Galba hizo su entrada en Roma. A su encuentro acudió una delegación de unos 5.000 soldados, pertenecientes a una legión que Nerón había comenzado a reclutar para una campaña en el este. Estos hombres, dejados en el limbo por la muerte de su benefactor, se acercaron al nuevo emperador con una petición razonable. Querían que se les concediera el estatus oficial de legión, y los beneficios, y el águila de plata que ello conllevaba. Para ellos, era una cuestión de honor y de subsistencia. Para Galba, un hombre famoso por su rigidez y su desprecio por lo que consideraba gastos frívolos, la petición fue una impertinencia. Se negó a atender sus demandas en ese momento, quizás planeando disolver la unidad por completo. Para los soldados, esta fría negativa no fue solo una decepción, sino un insulto humillante. Su frustración, acumulada durante meses de incertidumbre, se transformó instantáneamente en una furia incontrolable. Lo que había comenzado como una petición pacífica, se convirtió en una revuelta armada en las propias calles de la capital. Galba, temiendo que la insurrección se extendiera y desestabilizara su recién adquirido poder, reaccionó con una brutalidad desproporcionada y una falta total de visión política. En lugar de negociar o aislar a los alborotadores, dio una orden terrible. Envió a su caballería con instrucciones de cargar contra la multitud de soldados desarmados o mal armados. Lo que siguió fue una masacre. Miles de hombres, ciudadanos romanos y soldados, fueron acuchillados y pisoteados por los caballos en el corazón de su propia ciudad. Los supervivientes fueron arrestados, encarcelados y sometidos a torturas, y la legión fue oficialmente disuelta, sus esperanzas ahogadas en sangre. Este acto de crueldad selló el destino de Galba. Pocos meses después, en diciembre del 68, cuando la rebelión de Julio Vindex en la Galia se convirtió en una amenaza seria, Galba se dio cuenta de su error. Necesitaba desesperadamente más hombres. En un giro de irónica necesidad, liberó a los soldados que había masacrado y encarcelado. Les concedió finalmente sus estandartes y el reconocimiento oficial que pedían. Así nació, de la sangre y la traición, la primera legión adiutrix, que fue enviada a luchar por el mismo hombre que los había matado meses antes. Pero el daño ya estaba hecho. La brutalidad y la avaricia de Galba le habían granjeado el odio del ejército. En enero del 69, las legiones del Rin lo abandonaron y aclamaron a su propio comandante, Vitelio, como emperador. Poco después, la guardia pretoriana, sobornada por Otón, otro rival, asesinó a Galba en el foro romano. Su reinado había durado apenas 7 meses, un sangriento testimonio de la lección final de nuestra historia. Que un emperador que desprecia a sus soldados, que rompe el pacto de confianza y recompensa, construye su trono sobre arena. Porque si el ejército romano era la herramienta que forjaba un imperio, también era el cincel que podía hacerlo pedazos. La lealtad, al final, siempre tuvo un precio.